Bienvenidos y bienvenidas a su maravilloso y recién nacido podcast ¿Cómo se teje la vida entre lo común y lo magnífico? Este es el segundo episodio. Hablaremos de qué hay detrás de este podcast y qué hay detrás de este proyecto que he decidido emprender. Soy Katia, quien se encargará de dirigir este programa y acompañarlos a todos ustedes en esta travesía que ya comienza. Les agradezco con anticipación su presencia aquí. Bien, hoy tenemos un episodio un poco más conversado, más natural, esperando que les sea de su agrado, que sea interesante. En esta ocasión yo quiero hablar específicamente, como les había dicho, de qué hay detrás de la idea de este podcast, entre lo común y lo magnífico, y cómo se teje la vida, cómo es que surge para mí esta idea de este proyecto. En primer lugar, yo quisiera responder a la pregunta de qué me motivó a hacer este podcast, y sucede que yo hace algún tiempo tuve un canal de YouTube donde hacía algunos videos narrando ciertas cosas y sobre todo en procesos de meditación y acompañamiento. A mí siempre me ha gustado escribir toda esta parte, mejor dicho, toda esta parte de la escritura, de la narración, de usar mi voz y de hablar con las personas. Así que cuando yo tenía este canal, que lastimosamente fue cerrado por la plataforma, supuestamente por derechos de autor, en donde no se me permitió apelar ni nada por el estilo. Incluso hablé supuestamente con las personas que hicieron dicha denuncia de derechos de autor y estas personas me dijeron ni siquiera saber nada. Es decir, que fue algo bastante extraño. Tal vez se trató de una confusión o de alguien que no le gustó. Bueno, no sé de qué se trató exactamente, pero no fue a más el canal, lastimosamente. Y lo dejé. Sin embargo, ya después con este boom y este auge de los podcasts en todo este tiempo, y cuando yo comencé a adentrarme a este mundo de los podcasts, comencé a recordar esta etapa, y comencé a pensar qué lindo, qué hermoso sería tener un podcast, hablar con las personas. Pero antes en mi canal solamente era yo charlando, pero sobre todo narrando y ayudando a procesos de meditación, de visualización, toda esta parte espiritual por la que yo también estaba pasando. Pero yo quiero comentarles que yo soy licenciada en Ciencias Sociales y siempre me gustó esta materia, siempre me gustó esta parte de la sociedad. ¿Y la sociedad qué es? Un compendio de personas, un compendio de ideales, de situaciones, de sucesos. Y eso fue lo que me llevó más a decir, quiero algo que se acerque más a eso, porque a veces en dicho canal los comentarios y responder a los comentarios se me quedaba corto, porque si bien era muy, muy motivador para continuar con el proyecto, ver que a tanta gente le servía y cómo me agradecían o las experiencias que contaban, para mí tenía que haber y tiene que haber ya en esta ocasión un pasito más allá, donde se puede incluir a alguien más, que no sea solamente yo hablando, un monólogo dictando. Por eso es que este episodio 2 quise hacerlo de esta manera más natural, hablando cómo soy yo realmente, cómo hablo yo a las personas. Y de ahí nace esa motivación también, ¿no? De la parte de las ciencias sociales, de algo que he tratado de implementar en mí misma, que es el ejercicio de la escucha también, ya que cuando somos personas, o en este caso, cuando yo soy una persona que le encanta hablar o que le encanta
expresarse con su voz, con sus escrituras, con su narración, a veces se nos queda atrás y un poquito corto de escuchar a los demás. Y ya en este año, 2023, tuve la oportunidad y esa luz y esa idea mágica que vino de alguien, de un profesor específicamente, de mis estudios de posgrados, quien me recordó e hizo mucho hincapié en el hecho de escuchar a los demás. Y yo soy docente, soy profesora, y a veces también como docentes y a mí que me gusta hablar y explicar y todo esto con los estudiantes y en mi experiencia personal también, eh, me he olvidado de pronto de escuchar un poco más, de abrir más esas puertas, no tanto del intelecto, sino también del corazón y ser más flexible a decir, bien, yo quiero escuchar y quiero desde lo poco que sé, como decía mi abuelita, entre comillas, desde mi tonto pensar, aportar algo, aportar así sea un poquito. Y ese aporte que quiero hacer es escuchar a las personas, escuchar sus historias, porque de aquí viene el título, ¿cómo se teje la vida? Es cómo llegan esas motivaciones a cada uno de nosotros, cómo llegan esas ideas, cómo llegan las personas, cómo llegan las palabras y tal vez esas pequeñas cosas, esas pequeñas historias, acontecimientos en nuestra vida son lo que nos hacen construir quién somos hoy. Y y escuchar no solo es escuchar a la otra persona, es escucharte a ti mismo, es escuchar tu entorno, es escuchar realmente lo que sucede con una mentalidad más abierta, que todos tenemos nuestros sesgos de nuestros ideales, de nuestras creencias, de nuestra crianza incluso, pero de nuestro intelecto mismo, pero tal vez querer, ¿no? Ser un poquito más sensibles, querer ser un poquito más abiertos, querer deconstruir y volver a reconstruir estas cosas que pensamos y darle esa oportunidad al otro de aportar esta parte tan importante a nuestras vidas, eso es lo que me motiva. Y esa sería más que todo la respuesta de qué me motivó a hacer este podcast. Aparte, ya como les decía, cuando me adentré a este mundo del podcast y en las tareas y los quehaceres diarios, ir escuchando estas conversaciones que se dan tan naturales en un formato como el podcast, realmente me cautivó. Realmente que me cautivó y me tenía absorta diciendo y reflexionando sobre lo que escuchaba y ver esos tintes en las voces de las personas, del locutor, incluso cuando vienen los podcasts con videos, ver esas expresiones, esa admiración, ese factor sorpresa y dejar que esas ondas de sonido me entrasen al corazón. Eso fue lo que realmente me motivó y alguna vez charlando con alguien le dije, yo me moriría por tener un podcast. A mí me encantaría. Y después ya reflexionando pensé cómo empezaron los pequeños podcasts. Tal vez así, con la idea de, quiero hacer esto, quiero charlar, quiero escuchar. Y dije, puedo tener un podcast. Sin importar la repercusión que tenga, hace poco estaba mirando, después de 6 días más o menos, de haber subido el primer episodio a las plataformas, que tenía 13 vistas. Y me pareció tan bonito pensar, y como lo decía en ese episodio, que hubo alguien que dijo, ¿qué es esto? Y tomó su celular o su aparato electrónico y sobre todo tomó su momento, así sea algo tan trivial, de decir, está bien, demos un clic y escuchemos, así sea 30 segundos. Y realmente eso es lo que yo quiero, partir de esta idea, porque pensé, me moriría por tener un podcast y comencé a buscar
cómo hacer un podcast desde el inicio, sin nada, y dije, está bien, voy a tratar con lo que tengo, si me va bien, seguiremos, si no me va tan bien, también está bien, pero el hecho es que los sueños no hay que dejarlos irresolutos porque pensamos en que es difícil o no hay tiempo o no tengo lo que se necesita, sino empezar con lo que tú tienes y creer en esos sueños. Y eso es lo que me ha motivado y me motiva cada día, de hecho, a seguir viviendo esa idea de que no importa la edad, no importa el tiempo, tal vez en esta vida, en este momento esté dando un pasito más para cumplir ese sueño. Y cuando yo misma me escuché diciéndole a esta persona, que es una locutora de radio, una persona recién graduada de la universidad, diciéndole me moriría por tener un podcast, dije, ¿saben qué? Voy a tener el podcast primero y no me moriría, voy a vivir para hacer este podcast. Así sea que le llegue a las poquitas personas, pero quedará en mi corazón este esfuerzo de decir, bien, quiero hacer un podcast, estas son mis ideales, mis bases, y pensar para mí que es una idea muy noble en estos tiempos donde nos hemos desconectado tanto, escuchar al otro y darle la oportunidad a otros cuyas historias parecen quedarse en el nicho de la familia o en la boca, en la mente del amigo. Pero hay tantas historias increíbles que no trascienden a más allá, justamente tal vez por falta de esos medios de difusión. Y, e incluso miré un meme que decía, puedo ser feliz, ya encontré un podcast solo de chismes y ya puedo morir en paz, algo así. Y yo pensé, eso es tal vez lo que nos gusta y desde ahí surge la idea del entretenimiento y mi idea de escuchar al otro. Así que esa es la primera y gran motivación de hacer este podcast. Espero que resulte interesante, que resulte algo importante también y que toque así sea una pequeña fibra de sus corazones. Con respecto al título de cómo se teje la vida es por esto, por esa metáfora, por esa, como decir, analogía, no sé si esté utilizando bien los términos, pero cómo se teje la vida, cuáles son esas membranas, esos hilos, esos acontecimientos que construyen la vida. Y ahí va entre lo común y lo magnífico, porque créanme, hay historias de las personas, de la gente de a pie, como se dice, que supera la ficción. Y eso es lo más importante, dar a conocer esas historias de la gente cercana, principalmente de la gente, porque he visto mucho esta constante en los podcasts y me parece increíble, es decir, el formato en general me parece increíble y muy importante que un formato como este vaya trascendiendo y vaya cobrando la importancia porque es algo más natural en este mundo donde ya estamos acostumbrados a las ediciones, a ver lo que no es real, sobre todo en las redes y en estos medios de difusión y de comunicación, si es que alguna vez lo fue, ¿no? Real o no. Pero yo creo que eso es lo importante, dar a conocer esa parte real de las personas de a pie, como dicen, que terminan siendo grandes tejedores de la existencia humana, que a veces resultan tan, como les digo, poco trascendentales. No será lo mismo hablar con un superactor o un superescritor o lo que sea, que hablar con alguien que vive la vida común de cada uno de nosotros. Y eso es lo que quiero lograr aquí. Y a eso quiero que ustedes también estén abiertos a enviarme sus historias, como lo comentaba, historias del común,
A veces se escuchan en las redes sociales y todo como me pasó esto, con mi pareja o con mis hijos, o mi infancia fue así, asá, y eso es lo que quiero que nos vuelva a asombrar, que nos vuelva a importar tanto como escuchar a un famoso, a un superactivista, que también es importante, por supuesto, es muy importante, pero también poner en ese sitio de igualdad, de importancia y de asombro a estas personas que tienen historias magníficas que suceden día a día. Así que esa es mi inspiración y mi gran motivación. Ya con respecto a de dónde surge esta idea, ¿no? No solamente del podcast, sino la idea que les estoy platicando de darle importancia a estas historias y todo, es tal vez por mi propia experiencia personal y también por el bagaje de haber escuchado esos podcasts donde se invitan a estas grandes personas que comenzaron como cualquiera de nosotros, con una vida normal, con muchas dificultades a veces o con pocas, y que fue eso lo que las hizo ser las grandes personas que son ahora, los grandes activistas, grandes escritores, grandes todos, ¿sí? Y esa fue mi mayor inspiración también, porque yo digo, y a partir de mi experiencia personal de querer recuperar esa capacidad de asombro, cuando me he acercado a nuevas personas, sobre todo este año, y pienso, qué magnífica tu historia o qué interesante. Y no sabemos esa caja de tesoros que guarda cada persona. No la conocemos, pero tal vez si indagamos un poquito y estamos abiertos a escuchar, pueda salir eso tan increíble que es cada ser humano, con cada experiencia, sin importar lo grandiosa o lo pequeña que parezca. Yo creo que cada ser humano, cada persona albergamos en nuestra existencia, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, esas historias increíbles que deben inspirarnos día a día, que deben ayudarnos a construirnos cada vez más humanos y más sensibles. Y de ahí parte mi idea también de esos casos que he escuchado en mi misma familia, en mis cercanos, o que he escuchado de alguien que me contó de otro alguien, que pienso después de haber leído, después de haber escuchado estos podcasts, eh, y después de mi experiencia y corta experiencia de vida, pensar en que, vaya, esto es increíble. Y no puedo creer y no puedo pensar y no puedo concebir que estas historias no sean escuchadas y no se vayan a contar y queden, como les decía, en el nicho de la familia, de pronto del cercano, del amigo, queden solamente en el chisme, queden inconclusas, porque cada historia de cada persona trae consigo una reflexión, porque como les decía en el anterior episodio, somos nosotros los actores de esta gran obra de teatro que es la vida. Somos nosotros esas fibras, nosotros y nosotras esas fibras que tejen la sociedad que tenemos. Y entonces surge la pregunta de por qué estamos como estamos. Tal vez porque hemos olvidado esa capacidad de asombro, de escuchar al otro, de ser sensibles, de ser humanos. Y esto es importante, creo yo, muy relevante en este momento, sobre todo de nuestra sociedad, donde los grandes avances tecnológicos han rebasado el avance como sociedad, como seres humanos, como individuos mismos, donde se está sobrepasando esta barrera entre lo tecnológico y lo humano, y cada vez tal vez nos alejamos más. Hace poco también escuchaba esto de la tecnología se hizo para acercarnos, pero nos estamos alejando más. Y tal vez ya estamos cansados de escuchar este cliché, y no tengo nada en contra de la tecnología, al contrario, es una herramienta maravillosa,
pero que esto no nos quite la humanidad que nos queda, que no nos quite la capacidad de reflexión, que no se necesita leer grandes libros, que no se necesita leer grandes cosas, que no se necesita sentarse y estudiar y darse golpes de pecho, ni quedar con dolor de cabeza, nada de eso, sino saber leer nuestra propia vida a través de nuestros ojos, de ser más flexibles, más abiertos, porque cada quien, cada persona es un texto, cada realidad es un texto, cada día es un texto que estamos leyendo a través de nuestros sentidos. Y eso es lo que quiero hacer y eso es a donde quiero llegar. Y ya personalmente son esos casos de la vida cotidiana, esos casos de estas personas cercanas, o a veces que apenas uno conoce en un día, y que me han resultado impactantes y que me ha resultado increíble tener la oportunidad de escucharlos. Y me ha pasado que surge la conversación, yo creo que a muchos nos ha pasado de que tú vas a comprar algo o estás haciendo cualquier otra cosa, lo que tú quieras, y alguien llega y te comienza a contar y a través de cualquier tema te cuenta de su vida o de lo que tuvo que pasar o lo que hizo. Y estamos a veces tan cegados que no le prestamos la importancia a esto. No miramos a ese ser humano que se está abriendo como un libro, como la página de un libro ante nosotros, a veces por la prisa o por la misma enajenación y la poca capacidad de asombro que nosotros logramos alcanzar ya en nuestra etapa de adultez. Así que esas historias de la gente, entre comillas, desconocida o la gente lejana, pero no importa, son esas historias que me han motivado a hacer este podcast. ¿Y por qué han sido importantes esas historias para mí o cómo es que han llegado realmente a inspirarme? Porque gracias específicamente a este formato podcast y al escuchar a personas hablar, contar su historia, decir cómo han llegado aquí, cómo han hecho esto, así, así, es que he dicho, y es que estas historias también me han inspirado a mejorarme a mí misma como un ser humano. Y es lo que espero también. O díganme ustedes un ejemplo que se me ocurre en este momento y es que cuando el profe o la profe de la clase, ¿no? Porque también lo pongo desde mi experiencia, yo soy docente y que a veces es más interesante ese pedacito de clase o ese momento donde el profe se distrae y empieza a contarnos su vida y cómo estudió y cómo llegó ahí, que la misma clase en sí. Y tal vez esto debería tratar más la educación, el escuchar al otro, el tener el ejemplo de otro y preguntarnos a nosotros mismos con ese mismo interés, ¿qué de bueno puedo sacar de esto? Sin pensar como, solo son patrañas o está hablando cualquier cosa que se le ocurre, no, sino decir, esto me llega a mí por algo y de esto, como de cualquier otra cosa, voy a construirme, voy a sensibilizarme y tener esa conciencia de ver esas historias como una oportunidad para ti, una oportunidad para aprender, porque el ser humano es un estudiante toda su vida. Aprender del otro, aprender a escuchar, aprender a compartir un punto de vista o aprender a respetar ese punto de vista del otro que puede ser diferente y que viene también tejido a través de sus propias experiencias de vida. Así es como yo me configuro como persona a través de lo que les estoy diciendo, de esas historias, de esa amiga, de esa persona que te dice, no, me pasó esto con mi novio o aquello, y no verlo solo como chisme o ese momento de, me contó algo, pero no me interesa, y no, sino como cómo esto me ayuda a crecer a mí y por qué estas palabras me llegan en este momento.
Tal vez pueda ser un ejemplo de lo que hacer en tu vida o de lo que no hacer o de ser quién o de quién no ser también, porque cada día nos estamos construyendo y tal vez las decisiones son las que cambian y tejen ese rumbo de nuestras vidas y el rumbo de la sociedad como tal. Y creo que esa es la importancia de sensibilizarnos y acercarnos a las historias de los demás y asimismo a través de esto también visibilizar nuestra propia historia, vernos a nosotros mismos, a lo que nos ha sucedido, con otros ojos y aprender de ello y seguir aprendiendo y dejar de pensar que ya tenemos la respuesta. Yo creo que eso es lo más importante y de lo que también han hablado muchos autores y muchas personas, pero sentarnos a pensar más en estas ideas realmente de cómo entonces es que estas cosas, estas experiencias me han hecho ser lo que soy y volvernos unos grandes cuestionadores como cuando éramos niños. Yo creo que eso es lo más importante de la historia de los individuos y de la humanidad, seguirnos preguntando y tratar de responder de una manera abierta con nuestros propios recursos. También está esta parte de la filosofía que nos dice que existimos a través del otro, del reconocimiento del otro, de la existencia del otro. Y es así como nos configuramos como personas, como nos sensibilizamos, como nos concebimos también como individuos, como cada quien. Así que eso es muy importante para mí. Creo que es mi aporte, digo creo porque cada quien bajo sus propias gafas, como dicen, bajo su propio telón, bajo su propia vida y experiencia, debe elegir qué es lo que le aporta cada cosa a su vida. Como en un libro muy importante para mí, tal vez más adelante les hablaré de él, dice, cada día tienes una oportunidad para ser la mejor versión de ti mismo. Y que esto no nos cause peso, que esto no nos cause esa responsabilidad porque me ha pasado, como ese desdén o esa carga de decir no y tengo que hacer más o no. Desde lo pequeño, desde la primera acción, desde de pronto sonreírle a esa persona que pasa, saludar, decir gracias, desde tomar una respiración profunda, desde las pequeñas acciones que cada uno pueda hacer y que nos acerquen a esa versión de nosotros mismos. Eso es lo más importante, seguir nosotros construyéndonos con esta conciencia de que si es cierto que estamos condicionados por nuestro contexto, por nuestra familia, por nuestra economía tal vez, y por todo esto que nos sucede día a día, al menos la decisión de cómo aporta esto a mi vida, todavía la tengo yo y todavía la tienes tú. Y esto es lo más importante. Creo que he dicho esta frase mucho, pero de verdad lo considero de esta manera y espero que a ti también te llegue un poquito esa parte que estoy tratando de explicar aquí. Y ya pues hablando un poquito más sobre la cuestión del podcast, de qué contenido va a haber, de qué es lo que se va a hablar, tengo, como les decía al principio en este recién nacido podcast, varios proyectos. Entre ellos están las lecturas de las historias que mis oyentes me vayan compartiendo por vía correo electrónico. Las historias que yo conozco y que me han inspirado, que son también de las personas comunes y corrientes, pero tal vez más magníficas y más impresionantes de lo que creemos. Y hagan este ejercicio ustedes. Revisen primero su propia historia. Revisen esas
coincidencias, entre comillas, o esas casualidades, o revísense a sí mismos dentro de su propio rol, en familia, en trabajo, como ustedes se conciban, y miren si su historia no es increíble, porque creo que el acto de existir ya lo es. Y así pienses, estoy encasillado en un trabajo, en el estudio, o para qué hago esto, aquello. Invitarte a recuperar esa parte del cuestionamiento, de volver a ver y decir, ¿es tan común mi vida? ¿O es tan común la vida de mis familiares, de mis padres? ¿Qué tipo de historia estoy construyendo? ¿Cómo se ha construido mi historia también? Y reflexionar, ¿es común o va más allá de lo magnífico? Vuélvelo a ver como algo magnífico el hecho de que estés ahorita escuchando esto, con toda esta tecnología, de que hayas llegado aquí, de que estés haciendo lo que estés haciendo. No le quites la importancia que debe tener. Bueno, ya como les decía, hablando del contenido que va a haber es esas lecturas de esas historias, desde donde surgió la última reflexión, para que ustedes se atrevan y se animen a compartir, y no tal vez la gran historia de vida, sino ese acontecimiento, ese suceso que los marcó, de dónde vino ese suceso, de dónde vino la persona relacionada con ese suceso, o cómo fue que llegaron a tomar esa decisión, o qué pensaron en ese momento, qué sintieron, y, y eso, verle lo asombroso a tu propia vida, a tus propias experiencias, o a la de fulanito, como se dice, o a la de tal persona X que conoces y te contó, y entonces te movió tus entrañas, tus pensamientos, te dejó reflexionando. Quiero que te animes a contar esta historia y, por supuesto, de la manera en que tú quieras, con tu nombre, a forma de cuento, con mala ortografía. No importa, porque eso somos, y eso es lo que debemos aceptar y es lo que debemos visibilizar. Así que también, aparte de esto, que es un proyecto de narración, por supuesto, si ya se decide compartir estas historias, también quiero compartirles, como les comentaba, esas historias que me han impresionado y que me han hecho hacer tantas preguntas que tal vez en un principio pasaban igual, desapercibidas, con poco asombro, pero que al final son muy relevantes y muy especiales en dichos aspectos, porque todos son especiales, y de ahí a que tengamos uno que otro invitado especial, o sí, partiendo desde el hecho de que todos somos especiales, todos nuestros invitados serán especiales, y contaremos esas historias mágicas o esas historias que los han llevado a estos sucesos y acontecimientos importantes en sus vidas. Así que también se escucharán otras voces, no solo será un monólogo, por supuesto, y por eso quiero invitarte a que mientras me escuchas también estés respondiendo estas preguntas, también las estés llevando a tu vida y tengamos una conversación por este formato tan especial que es el podcast. En esta era, en este tiempo de la sociedad en donde cada vez miramos y nos volvemos más adictos, ¿no? Y hablo en plural porque nadie está exento de esto, a los videos cortos con sonidos rimbombantes, rápidos, que pasan imágenes, y cada vez queremos más rápido y acelerar más. Me parece que el podcast es un contenido, o es un método, no sé cómo decirlo, es una forma, un camino más bien revolucionario, porque he escuchado podcasts con personas increíbles que han durado hasta 5, 6 horas, 3 horas, y aunque he terminado de escuchar en 2 semanas o 3, o he logrado en un día escuchar 2 o 3 minutos, se han vuelto tan especiales. Y miremosle la parte linda a esto, de que en esta era de la inmediatez, donde queremos todo ya mismo y donde un video un poquito largo ya se nos hace harto, como se dice acá coloquialmente, se nos hace aburrido. Este podcast el formato de podcast es revolucionario, y quedémonos con eso.
y miremos la importancia de esto también. Tal vez antes eran los libros y a veces nos quieren encasillar en que si tú no lees o no te educas, no sabes, pero no. Todos nos estamos educando en la universidad de nuestra vida, de nuestra experiencia. Y eso es lo que nos hace a cada uno mágicos y especiales. Y así quiero que tú te sientas y así quiero que tú lleves estas preguntas a tu vida y a tu experiencia. Que esto no sea un monólogo, así que sígueme acompañando. Ya con respecto a las dinámicas que se van a presentar, y es algo que tengo aquí anotado y que no quiero olvidarme, son como enumerarlas, estas historias que se van a leer, también historias de vida conmemorativas, porque si de pronto has llevado a tu vida estas preguntas, te darás cuenta que tenemos seres queridos que tal vez ya han dejado este mundo y cuyas historias de pronto se quedaron, como te digo, en tu familia o en ti, y tal vez quieras también darlas a conocer con los demás. Así que estas historias de vida conmemorativas de la vida de un ser querido que ya no está, o de esa persona que ya no forma parte de tu vida y alguna vez formó parte de tu vida y te dejó con una huella, así sea buena o mala, pero la perspectiva es esa historia de vida para conmemorar ese momento que podrá ser cualquier cosa, pero que se vuelva mágico e importante. Y de aquí a que hayan preguntas y reflexiones, y si tendremos también algún invitado, darle esa oportunidad de expresarse, de que responda a estas preguntas, de que nos ayude a reflexionar un poquito también desde su vivencia. Así que es todo esto lo que se compartirá para que cada vez nos acerquemos más, un poquito más, a la respuesta de cómo se teje la vida. ¿De qué forma? ¿De qué manera? ¿Con qué fin? ¿Con qué carácter se teje la vida? Y es así, con esta connotación que se compartirán estas historias. También quería, como les digo, no generar solo este monólogo, sino hacer estas lecturas de comentarios y estas interacciones con la opinión de las personas que nos vayan escuchando acerca de cada historia, porque hay algo que sí me pasó a mí ya adentrándome en esta parte del podcast, y es que las historias se parecen, y parece coincidencia o casualidad, pero al final todos somos seres humanos y claro que tendrán que tener similitudes y parecerse. Hubo una historia que me impresionó mucho, que se parecía mucho a la historia de mi mamá, de mi madre, y yo se la envié, ¿no? También con esta finalidad. Y yo decía, así es, ¿no? Como tenemos tantas coincidencias y cosas en común, pero que tal vez nuestros sesgos mentales, nuestras creencias, y todo esto no nos permitan ver esa parte en común que tenemos con las demás personas, y que es tan interesante vernos reflejados en el otro y, y también traspolar nuestra historia a estas historias de las demás personas, o cuando escuchamos una historia y decimos, claro, eso también me pasó a mí, pero tal vez en otro contexto, con otra edad, y hay muchas similitudes que podemos abarcarlas también desde esa parte reflexiva, de opinión, y por supuesto leer los comentarios y las interacciones que hayan. También se recibirán por correo, por supuesto, y eso es a lo que quiero invitarlos hoy también, que así seamos 13 visualizaciones, que así seamos 3, que así seamos 2, podamos entre nosotros ir construyendo de a pasito este podcast. Así que con esto quiero agradecer a cada persona que me ha estado escuchando y que se lleva, así sea, un pedacito de ese aprendizaje, de ese mensaje que he querido dejar hoy aquí, y decirles que me siento muy agradecida con este medio, por haber empezado con este sueño que se está cumpliendo, y es tener un podcast para que estas historias queden y sean escuchadas,
y trasciendan un poquito más en la vida de cada uno de nosotros. Así que te invito a que nos envíes tu historia o la historia de esa persona que te inspira, esté viva o no, haya formado parte de tu vida o no, de manera positiva o negativa, o como tú lo concibas. No tiene que ser trágico, tiene que ser algo común también. Y si de eso común pasamos a lo magnífico y a lo trágico y a lo reflexivo y a lo dramático, de eso se trata, de encontrar en lo común esa capacidad de asombro. Así que puedes enviarnos tu historia o esa anécdota que consideres importante y que quieras darle la oportunidad de ser escuchada y leída y compartida al correo Gmail cstvl2023@gmail.com. Esas son las siglas del nombre de nuestro podcast para que no lo olvides, Cómo se teje la vida. Y de esta misma manera nos encontrarás en las redes sociales que también apenas están naciendo. No te olvides, cstvl2023@gmail.com. Y sin más, si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte y dejarnos un comentario o una valoración en tu plataforma de podcast favorita o tu historia. Rápido. Recuerda que estamos en YouTube con el nombre de nuestro podcast, Cómo se teje la vida entre lo común y lo magnífico, y en nuestro Instagram como @cstlv_2023 y en las demás plataformas de podcast. Así que te esperamos de nuevo. Hasta la próxima y no olvides, anímate y encuéntrale ese factor sorpresa a tu vida.